Cuando vi a mi mejor amiga caminar hacia el altar, tomada del brazo de mi ex esposo, sonreí. La iglesia estaba perfumada a gardenias y promesas falsas. Yo había llegado temprano, vestida de azul marino, ese color que nadie recuerda, el que usan las invitadas que prefieren pasar inadvertidas. El murmullo de la gente se mezclaba con el repiqueteo de los tacones sobre el mármol. Desde mi asiento en la penúltima fila observaba cómo mi antigua vida desfilaba frente a mí. Los mismos amigos, las mismas risas, las mismas canciones que una vez fueron mías. Laura, mi mejor amiga desde la universidad, caminaba hacia el altar. Llevaba el mismo velo que me prestó el día de mi boda, el mismo que yo había guardado con cariño durante años, sin imaginar que volvería a verlo sobre su cabeza. Y él, Andrés, mi ex esposo, el hombre que juró que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo, parece que se encontró en los brazos de mi mejor amiga. Nadie sabía que ese mismo día ellos perderían todo. Quédate hasta el final y dime, ¿crees que la venganza puede ser justicia? Una semana antes de la boda, Laura me llamó. Su nombre apareció en la pantalla de mi celular como si el pasado hubiera decidido tocarme la puerta. No la bloqueé. No todavía, respondí con esa calma que se aprende solo después de tanto dolor. Quiero que vengas, me dijo. Sería importante para mí que estés presente. Después de todo, siempre ha sido como una hermana. Su voz temblaba un poco, no de culpa, de nervios, de emoción. La escuché hablar durante minutos, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera robado mi vida con la misma facilidad con la que alguna vez me pidió prestado un vestido. Claro, Laura, respondí. No me perdería tu día por nada del mundo, colgué, y en ese instante supe que iría, pero no como invitada. Iría como testigo de mi propia justicia. Esa noche no dormí. El reloj del pasillo marcaba las 3 de la mañana y el silencio de la casa me pesaba como una promesa rota. Me serví un café, aunque el médico me lo había prohibido desde hacía meses. El amargor me mantuvo despierta. Sobre la mesa, la invitación blanca con letras doradas parecía burlarse de mí. Laura y Andrés, un amor que sobrevivió al tiempo. ¿El tiempo? Sí, el mismo que los vi compartir a escondidas, entre mensajes a deshoras y risas que callaban cuando yo entraba al cuarto. De pronto recordé aquella tarde, un año atrás, cuando Laura me abrazó entre lágrimas diciendo que Andrés no te merece. ¡Qué ironía! Tenía razón. No me merecía porque ya lo tenía ella. Durante los días siguientes, todo en mi rutina parecía teñido de sospecha. Cada cosa que hacía, lavar la taza, tender la cama, abrir la cortina, me recordaba que esa casa, alguna vez llena de risas compartidas, ahora era solo una escena vacía. Y aún así, me descubrí ordenando mi armario con una calma casi quirúrgica. Escogí un vestido sobrio, azul marino, el mismo tono del cielo cuando está a punto de llover. No iba a llorar, ya no. Mientras planchaba la tela, mi mente regresó a los días en que Laura y yo éramos inseparables. Compartimos los secretos más tontos, los miedos más íntimos. Cuando me casé, fue ella quien me ayudó a subir el velo. Fue ella quien me susurró: confía, todo saldrá bien. Y sí, todo salió bien, para ella. 2 días antes de la boda, recibí un mensaje de voz. Era de Andrés. Su tono era el de siempre, educado, controlado, como si quisiera sonar noble hasta para mentir. Espero que no te sientas incómoda con la invitación. Laura insistió en que fueras. Quiero que sepas que te deseo lo mejor, que podamos cerrar todo con madurez. Qué palabra tan elegante para esconder la cobardía. Lo escuché 3 veces, y en cada repetición algo dentro de mí se endurecía. No de odio, de claridad. Decidí no responder, porque entendí que el silencio puede doler más que cualquier discurso. El día previo a la boda amaneció con olor a tierra mojada. Llovía desde temprano, como si el cielo también quisiera limpiar algo que no se podía lavar con agua. Me senté frente a la ventana, con mi libreta de tapas de cuero, la misma donde solía anotar recetas y sueños. Esa mañana, en lugar de una lista de compras, escribí una lista de verdades. 1. Fui leal. 2. Fui amiga. 3. Fui esposa. 4. Y aún así, me traicionaron. Cerré la libreta con firmeza.
no con rencor, sino con una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Iba a ir, pero no a aplaudir. Iba a mirar, con la misma serenidad con la que una juez dicta sentencia. Esa noche soñé con mi boda. Soñé con aquel momento en que Andrés me puso el anillo y Laura aplaudía entre lágrimas. Solo que en el sueño, ella y yo estábamos frente a frente, sin nadie más. Yo le devolvía el velo, pero al entregárselo, éste se deshacía entre mis dedos, convirtiéndose en ceniza. Desperté con un nudo en la garganta y el corazón en calma. Había llorado tanto tiempo que ya no quedaban lágrimas, solo determinación. El gran día llegó, la ciudad amaneció radiante, como si todo conspirara para la felicidad ajena. Yo llegué puntual, con un pequeño bolso, un regalo envuelto en papel perla y un sobre más importante que cualquier obsequio. Dentro, un documento que ninguno de los dos imaginaba. Pero no era momento de pensar en eso todavía. Al entrar en la iglesia, el olor a incienso me envolvió como un recuerdo antiguo. Los invitados se giraron al verme. Algunos fingieron sorpresa, otros bajaron la mirada. Yo caminé despacio, con la cabeza erguida, y me senté al fondo. Cuando el órgano empezó a tocar la marcha nupcial, una ráfaga de aire se coló por las puertas abiertas, y allí estaba ella, Laura, vestida de blanco, tomada del brazo de mi ex esposo, sonriendo, luciendo exactamente igual que yo aquel día, pero con una mirada distinta, una mirada de triunfo. Me limité a sonreír, una sonrisa breve, contenida, de esas que esconden la calma antes de la tormenta. El cura habló del amor, de la fidelidad, de las segundas oportunidades. Cada palabra caía sobre mí como una gota helada, pero yo no me moví, ni pestañeé, porque sabía que, mientras todos celebraban una boda, yo estaba presenciando el principio de su caída. Cuando salieron de la iglesia, tomados de la mano, alguien se acercó con la lista de invitados para registrar los nombres del evento. La mujer encargada me reconoció. «Ah, usted es la señora del socio fundador, ¿verdad?». Asentí con una sonrisa que lo decía todo, porque en efecto, ese era mi título, el que ninguno de los dos podía borrar con votos ni alianzas nuevas. Esa noche, en el salón de recepciones, las luces brillaban tanto que era casi ofensivo. Los brindis, los aplausos, los discursos. Y yo observaba cada gesto con la paciencia de quien ya no necesita venganza, solo justicia. Cuando Laura tomó el micrófono y dijo: «Hoy cerramos ciclos y abrimos una nueva vida», me permití aplaudir, porque, sin saberlo, tenía razón. Ese día también cerraba mi ciclo, pero el mío no terminaba con un beso. Terminaba con una firma, y mientras ellos bailaban su primer vals, yo salí discretamente del salón. Afuera, la brisa era tibia, el cielo estrellado. Saqué el teléfono y envié un mensaje corto a mi abogado. «Puedes proceder». Hoy mismo lo guardé. Respiré hondo y caminé hacia mi auto con paso firme, sabiendo que, en cuestión de horas, el destino haría su trabajo. El día de la boda, mientras ella decía «sí, acepto», yo recordaba los mensajes que encontré meses atrás. El eco de esas palabras «sí, acepto» resonaba en mi cabeza como un disparo suave pero certero. El coro cantaba, la gente aplaudía, las flores caían del techo como si el amor fuera algo eterno. Y yo solo veía sombras de conversaciones que jamás debieron existir. Fue una tarde de marzo. Yo había tomado el teléfono de Andrés solo para revisar una llamada del banco. Una distracción inocente, como tantas. Pero lo que encontré no fue una llamada perdida, fue un mensaje guardado con un nombre absurdo. Electricista Luis. Sonreí al principio. Pensé que sería una confusión, pero el mensaje decía: «Te extraño. Anoche soñé contigo. No puedo esperar a verte». El corazón me dio un vuelco. Leí 3 veces, 4, 5, y con cada lectura algo dentro de mí se fue desmoronando en silencio. Deslicé el dedo hacia arriba, buscando más. Y allí estaba ella, Laura, mi mejor amiga, su foto de perfil, su manera de escribir, esos puntos suspensivos que siempre usaba cuando quería sonar dulce. No lo podía negar. Era su tono, su voz escrita, su descaro firmado en cada palabra. No recuerdo haber llorado ese día. ¿Recuerdo? Sí, el sonido del reloj del comedor
marcando las 6:23, y la taza de té que se enfrió sin que yo la tocara. El silencio en la casa era tan pesado, tan espeso, que casi podía cortarse con un cuchillo. Guardé el teléfono en su lugar. No lo confronté, no grité, no hice escenas. Solo respiré, profundo, 1, 2, 3 veces. Y comprendí algo. Cuando el corazón se rompe en silencio, uno empieza a ver con más claridad. Los días siguientes los viví como si caminara bajo el agua. Sonreía en los almuerzos, respondía a sus mensajes, hacía las compras, pero ya no era la misma. Cada palabra suya sonaba vacía, cada gesto suyo era un eco. Yo ya sabía, y ellos creían que no. Una tarde, Laura vino a visitarme. Traía un pastel de limón, mi favorito. Para endulzarte la semana, me dijo. Yo le sonreí y en silencio pensé, sí, endúlzame, que ya bastante amargura me has dejado. La observé moverse por mi cocina como si todavía fuera su amiga. Sacó los platos, sirvió el té, habló de trivialidades, y yo solo la escuchaba, estudiando cada gesto, cada mirada, cada palabra que evitaba pronunciar. Tenía la culpa escrita en los ojos, pero la cubría con una sonrisa ensayada. Esa noche, cuando Andrés llegó, lo observé igual, el mismo perfume, la misma voz segura, pero otra forma de entrar. Ahora tardaba más en mirarme. Me hablaba con frases medidas, como si temiera que yo descubriera lo que ya sabía, y ahí lo entendí. No hay peor mentira que la que todos conocen, pero nadie se atreve a decir. Pasaron semanas así, silencios largos, miradas esquivas, y en cada silencio mi alma aprendía. Una tarde de domingo, mientras doblaba la ropa, escuché su teléfono vibrar sobre la mesa. 1 vez, 2, 3, el mismo número, el mismo alias. Electricista, Luis. Abrí el mensaje. Decía, mi amor, ¿le dirás pronto? Me duele fingir cuando te veo con ella. Mi respiración se detuvo. Miré alrededor de la casa, los cuadros, las cortinas, el sofá donde tantas veces reímos los tres. Todo me pareció un escenario montado. Y yo, la actriz ingenua que nunca leyó el guión. Cerré el teléfono con calma, lo dejé exactamente donde estaba y fui al jardín. Podé las rosas hasta dejar las manos llenas de espinas. Necesitaba sentir algo real, aunque fuera dolor. Los días se convirtieron en una rutina absurda de fingir. Fingir que no sabía, fingir que no dolía, fingir que seguíamos siendo lo que alguna vez fuimos. Y mientras tanto, ella seguía viniendo, con regalos, con sonrisas, con sus amiga del alma, como dagas disfrazadas de cariño. La miraba y pensaba, qué fácil es destruir a quien confía. Pero también aprendí algo más, que el tiempo siempre pone todo en su lugar. Y el mío no era el de la víctima, era el de quien observa y espera. Recuerdo una noche en particular, la lluvia golpeaba los cristales y Andrés dormía a mi lado. El teléfono brilló sobre la mesita. Un mensaje entró, lo vi reflejado en el espejo. Fue hermoso lo de hoy. No puedo creer que te cases conmigo. Me quedé inmóvil. Mi cuerpo temblaba, pero no de ira, de certeza. Él se movió en sueños y murmuró mi nombre. Y en ese instante supe que ya no le pertenecía. Ni él, ni mis lágrimas, ni mis noches en vela. No lo enfrenté, no le grité, no lo eché de casa. Solo lo dejé creer que todo seguía igual. Porque el silencio, cuando duele, también enseña. Y yo estaba aprendiendo a usarlo. Con cada palabra que callaba, construía mi fuerza. Con cada sonrisa fingida, trazaba un plan. Aprendí a mirarlo sin amor, a escuchar su voz sin nostalgia, a preparar la cena sin pensar en lo que hacía después de salir. Era mi ensayo, mi preparación para el adiós. Meses después llegó la invitación, un sobre blanco, elegante, con su nombre y el de ella entrelazados en dorado. Lo abrí sin temblar. Y ahí estaba, Laura y Andrés, un amor que sobrevivió al tiempo. No lloré, no reí, solo respiré. Y recordé todos esos mensajes, esas risas, esas llamadas cortadas cuando entraba al cuarto. Cada recuerdo era una cicatriz invisible pero firme. Y pensé, no voy a destruirme por quienes ya se destruyeron solos. Esa fue mi revelación. No necesitaba exponerlos, no necesitaba escándalo ni lástima. La verdadera venganza no era hacerles daño, era sobrevivir con elegancia y demostrarles que, aunque me robaron un amor, no pudieron quitarme la dignidad. El día de la boda,
Mientras ella decía, sí, acepto, yo cerré los ojos, no para llorar, sino para sellar ese capítulo en mi memoria, porque ese altar no era el principio de su historia, era el final de la mía con ellos. Y cuando abres los ojos después de entender eso, ya nada ni nadie puede volverte a romper. Uno no siempre se entera del momento exacto en que deja de amar. A veces solo despierta y el amor ya no está. He pasado mi vida calmando tormentas, apagando incendios ajenos, sirviendo café cuando todo a mi alrededor se caía a pedazos. He sido el refugio, la voz que dice todo estará bien, mientras mi propio mundo arde, pero esta vez no. Esa mañana me levanté con una claridad nueva. Abrí las cortinas y dejé que la luz entrara sin miedo. La casa olía a café recién molido, ese aroma que siempre me hacía sentir en control. Encendí la radio, pero el sonido me resultó ajeno. Era como si todas las canciones hablasen de alguien que ya no existía, la mujer ingenua que lo perdonaba todo. Me miré en el espejo de la cocina. Había algo distinto en mis ojos. No tristeza, no rabia. Era silencio. Un silencio tan fuerte que hasta el reloj pareció detenerse para escucharlo. Dejé que se amaran. Dejé que creyeran que me rompieron. Dejé que pensaran que me borraron. Porque el verdadero poder no está en reaccionar, sino en observar. Mientras ellos publicaban fotos con frases sobre las segundas oportunidades, yo sacaba una carpeta marrón del fondo del cajón del escritorio. Esa carpeta que llevaba años durmiendo bajo facturas y viejos recuerdos. Dentro estaban los documentos de la empresa que fundamos juntos. Él decía que la compañía era de los dos. Yo sabía que el 60% seguía a mi nombre. Sí, la empresa que financió su nuevo comienzo, sus viajes, su anillo, su boda, era legalmente mía. Recorrí con los dedos las firmas, los sellos notariales, los balances. Cada papel era un recordatorio de que el amor me había hecho generosa, pero no ingenua. Tomé mi taza de café, la misma de siempre, esa de porcelana con una grieta pequeña en el borde, y salí a la terraza. El aire era fresco y por primera vez en mucho tiempo respiré sin culpa. Me senté frente a mis plantas, mis silenciosas testigas de años de entrega, y tracé un plan, no un plan de venganza, sino de recuperación, porque entendí algo. No se trata de devolver el golpe, sino de recuperar el poder que uno regaló sin darse cuenta. Pasé los días siguientes en calma. Mientras ellos festejaban su amor nuevo, yo organizaba el mío, el amor propio. Revisé cuentas, hice llamadas, pedí copias de contratos. Cada paso era pequeño, casi invisible, pero detrás de cada gesto había una fuerza que ellos jamás imaginarían. Guardé silencio, no respondí mensajes, no pregunté cómo estaban, no caí en provocaciones. El silencio se volvió mi armadura. Una noche, Laura publicó una foto con él, su mano sobre la de Andrés, mostrando el anillo. El pie de foto decía, cuando es amor, el universo conspira. Sonreí. El universo sí estaba conspirando, pero no a su favor. Cerré el teléfono y volví a mi carpeta. Marqué en rojo una cláusula. En caso de retiro voluntario del socio fundador, los bienes quedarán bajo resguardo del titular mayoritario. El titular mayoritario era yo. Tomé una respiración lenta y sentí el peso de la justicia. Esa justicia silenciosa que no busca herir, sino equilibrar. Durante semanas me convertí en mi propia estratega. Hablaba poco, escuchaba mucho. Cada palabra que no decía era un movimiento en mi tablero. Aprendí que el silencio no es pasividad. Es poder contenido, es paciencia. Mis amigas me preguntaban, ¿no te da rabia? Y yo solo sonreía. La rabia gasta energía, la estrategia la multiplica. Una tarde, mientras firmaba unos documentos, la abogada del despacho me dijo, ¿desea incluir a su exesposo en la renovación? La miré directamente a los ojos. No, este ciclo se renueva solo conmigo. Sentí una calma profunda. Por fin, mi nombre volvía a ocupar el lugar que siempre le correspondió. Ya no como esposa, ni como socia, como dueña. Cada mañana, mi rutina se volvió un ritual de fortaleza. Encendía una vela blanca en la cocina. Servía mi café y repetía mentalmente, paciencia. Algunos juegos se ganan sin mover las piezas, porque entendí que no hacía falta destruirlos para ganar.
solo esperar. Esperar el momento exacto en que sus propias mentiras se derrumbaran. Y mientras tanto, yo me reconstruía en silencio. Pinté la terraza, cambié las cortinas, sembré nuevas flores. Quería que la casa respirara conmigo, como si también se deshiciera del pasado. Hubo noches en que la soledad dolía, sí, porque el silencio también pesa. Pero aprendí a distinguir entre la soledad que hiere y la que sana. Y esta sanaba. Ya no necesitaba que nadie me mirara para sentirme viva. Ya no buscaba aprobación. Había descubierto algo más valioso, mi propio respeto. El día que firmé la transferencia parcial de los activos, el abogado me dijo, ¿estás segura de no avisarle? Sonreí. No, que se enteren por el eco. Salí del despacho con una ligereza que no recordaba desde hace años. El viento movía mi cabello y, por un instante, me sentí invencible. Porque cuando dejas de pelear por explicaciones y empiezas a actuar con propósito, ya ganaste. Esa noche volví a la terraza. La luna se reflejaba en mi taza de café. El aroma era el mismo de siempre. Pero yo no, ya no era la mujer que calmaba tormentas ajenas. Era la mujer que había aprendido a dejar que lloviera, sin perder su fuego interno. Respiré hondo, miré al cielo y murmuré para mí misma, no me verán caer. El día de la boda, cuando el cura pronunció las palabras, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, un escalofrío recorrió la iglesia. No por emoción, por ironía, porque justo en ese instante el notario que yo había contratado entregaba una notificación al banco, fría, legal, precisa. La cuenta empresarial quedaba congelada, los fondos retenidos hasta nuevo aviso y la propiedad donde planeaban pasar su luna de miel, una casa frente al mar, la misma donde yo había sembrado bugambillas años atrás, seguía registrada a mi nombre. Todo había sido calculado. Cada firma, cada movimiento, cada silencio. Yo no necesitaba gritar, solo tenía que esperar. La boda fue un espectáculo de luces, música y risas ensayadas. Las copas chocaban, los flashes cegaban, las promesas volaban en el aire. Y yo observaba desde mi asiento, con una serenidad que asustaría a cualquiera. El dolor se había ido hacía tiempo. Lo que sentía ahora era algo más poderoso. Control. El maître pasó a mi lado y me ofreció una copa de champán. La tomé, brindé en silencio y miré hacia la pista de baile. Allí estaban ellos, Laura y Andrés, girando, felices, convencidos de que el pasado había quedado atrás. Yo sonreí, porque lo que no sabían era que el pasado, cuando se escribe con tinta legal, nunca se borra. Minutos después del brindis, Andrés sacó su teléfono del bolsillo. Una notificación. La expresión en su rostro cambió. Primero desconcierto, luego preocupación. El mensaje era claro, directo y firmado por mi abogado. Asunto: cambios en la titularidad de los activos. Cualquier acceso no autorizado será considerado fraude. Lo vi ponerse pálido, mientras Laura seguía riendo, sin notar cómo el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Él intentó disimular, guardar el teléfono, mantener la compostura, pero los hombres que se creen invencibles rara vez saben ocultar el miedo. Me recosté en la silla, crucé las piernas y bebí un sorbo de champán. La burbuja explotó en mi boca con un sabor distinto. Libertad. El notario, un hombre discreto de traje gris, se acercó a mí con un leve asentimiento. Todo se había ejecutado según el plan. Los documentos estaban en regla, las notificaciones enviadas, las cuentas bloqueadas. Ellos no lo sabían, pero en ese preciso instante su nuevo comienzo se quedaba sin cimientos. Mientras tanto, el DJ anunciaba el primer baile de esposos. Laura sonreía como si nada pudiera tocarla. Brillaba, pero no sabía que su brillo se sostenía con mi firma. Esa misma firma que ahora los dejaba sin empresa, sin propiedad, sin capital. Y yo no necesitaba arruinarles el momento. El universo ya se encargaba de eso. Las horas pasaron y la fiesta continuó. Las luces se apagaban y encendían al ritmo de una canción que hablaba del destino. Yo decidí levantarme. Caminé hacia el jardín exterior, donde las farolas daban una luz suave y los invitados comenzaban a dispersarse. El aire olía a jazmín y a promesas rotas. Saqué mi teléfono y vi las confirmaciones de correo. Trámite completado, fondos retenidos, cambio de titularidad registrado,
3 mensajes, 3 puntos finales. Los miré una última vez y guardé el móvil. Ya estaba hecho. Desde lejos escuché la voz de Laura riendo, su risa, esa risa que alguna vez me sanó y después me partió en dos. Y pensé, que ría, que baile, que brinde. Hoy celebra su boda, mañana entenderá la factura. Porque la justicia, cuando se viste de silencio, siempre llega a tiempo. Me senté en un banco del jardín y miré al cielo. Había luna llena, redonda, clara, perfecta, y por primera vez en mucho tiempo no me dolía nada. La música seguía sonando adentro, pero allá afuera solo se oía mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis tacones. El notario se me acercó discretamente. «Todo en orden, señora», me dijo en voz baja. «Gracias», respondí. «Puede irse». Él se marchó y yo me quedé un momento más, mirando la puerta principal del salón. Cada vez que se abría, veía sus siluetas bailando, 2 sombras que creían estar al comienzo de algo, sin saber que acababan de firmar su propio final. Cuando salí, el viento nocturno me acarició el rostro. Subí al auto con calma, dejé los zapatos en el asiento del copiloto y conduje descalza. El camino de regreso estaba desierto, ni una lágrima, ni una duda, solo el rumor de la justicia hecha a mi manera. Encendí la radio. Justo sonaba una canción antigua, una de esas que hablaban de segundas oportunidades. Reí para mí misma. No todas las segundas oportunidades son para amar otra vez. Algunas son para reconstruirse. Cuando llegué a casa, abrí las ventanas y dejé que entrara la brisa marina. La luna se reflejaba sobre la mesa donde había dejado la carpeta marrón. Me serví otra copa de champán. Brindé conmigo misma y dije en voz baja: «Salud por la mujer que aprendió a ganar sin destruir». Porque mientras ellos celebraban su amor, yo celebraba mi renacimiento. Nadie sabía que, en esa misma noche, la historia cambió de manos. Ellos firmaron su boda y yo firmé su ruina. Esa noche regresé a casa sin lágrimas, sin ira, sin la necesidad de explicar nada a nadie, solo con una paz que hacía años no sentía. Me quité los pendientes, dejé los zapatos junto a la puerta y encendí una sola lámpara, la del rincón del comedor. La luz era suave, dorada, casi maternal. El silencio de la casa ya no pesaba, sonaba a descanso. Caminé hasta la ventana y miré la ciudad dormida, los autos pasando, las luces de los edificios, la vida que seguía su curso. Pensé en ellos y no sentí odio, solo gratitud, porque gracias a su traición aprendí a regresar a mí. No me vengué, solo puse cada cosa en su lugar. La justicia, cuando es real, no necesita testigos, solo actúa despacio, sin ruido, pero con precisión. Y esa noche entendí que el amor no se pierde, se transforma. A veces se convierte en fuerza, a veces en lección, y otras simplemente en un adiós que libera. Tomé una libreta y escribí una frase: «Cuando el amor se va, lo único que debe quedarse es la dignidad». La cerré con cuidado, como quien cierra un capítulo, no una herida. Encendí una vela, inhalé su aroma a lavanda y dejé que el pasado se apagara con ella. Afuera el viento golpeaba las persianas, pero dentro de mí todo estaba en calma. Me serví la última copa de champán, no para brindar por el fin, sino por el principio, por la mujer que aprendió a perder sin derrumbarse, por la mujer que volvió a elegir su paz antes que su orgullo. Sonreí, porque comprendí algo que tardé años en aceptar. No todos los finales son tristes, algunos son el comienzo de una vida más libre. Si tú también has sido traicionada por alguien que decías llamar amiga, déjame un corazón partido en los comentarios. Y recuerda, nunca subestimes a una mujer que ya no tiene miedo.